Vamos a obtener el máximo común divisor de estos dos polinomios por el método de divisiones sucesivas. El primer paso consiste en factorizar estas dos expresiones. Empezamos. Observamos que aquí tenemos a a la 4, a al cubo, a al cuadrado y a. Tomamos la de menor exponente, que es a. Esto multiplicado por, aquí nos queda 8, a la 4 entre a es a al cubo. Luego tenemos menos 6, a al cubo entre a es a al cuadrado. Tenemos aquí x, luego tenemos más 7, a al cuadrado entre a nos queda a. Aquí tenemos x al cuadrado. Luego tenemos menos 3, a entre a se anulan y nos quedamos con x elevado al cubo. Ahora pasemos a la segunda expresión. Aquí tenemos a al cubo, a al cuadrado y a. Nuevamente el factor común es a. Esto multiplicado por, aquí nos queda 2, a al cubo entre a es a al cuadrado. Luego tenemos más 3, a al cuadrado entre a es a. Aquí nos queda x, luego tenemos menos 2, a entre a se anulan y nos queda x al cuadrado. Cerramos el paréntesis. Como podemos observar, entre estas dos expresiones tenemos el factor común a. Entonces, por el momento vamos a tomar esta a y la vamos a guardar hasta el final, que será cuando la vamos a utilizar. Entonces vamos a trabajar simplemente con las expresiones que están dentro de estos paréntesis. Tomamos esta expresión y la vamos a dividir entre esta otra expresión. Para hacer esta división, recordamos que debemos dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Entonces tenemos 8a al cubo dividido por 2a al cuadrado. Esto es igual, 8 entre 2 es 4. A al cubo entre a al cuadrado es a. Entonces, 4a lo colocamos aquí. 4a. Hacemos las operaciones. Tenemos más por más es más. Cambiando el signo nos queda menos. 4 por 2 es 8. A por a al cuadrado es a al cubo. Luego tenemos más por más es más. Cambiando el signo nos queda menos. 4 por 3 es 12. A por a es a al cuadrado y aquí tenemos x. Luego tenemos más por menos es menos. Cambiando el signo nos queda más. Luego tenemos 4 por 2 es 8. A x al cuadrado. Realizamos las operaciones. Tenemos 8a al cubo se anula con menos 8a al cubo. Luego menos 6 menos 12 nos da menos 18a al cuadrado x. Enseguida tenemos 7 más 8 nos da más 15ax al cuadrado. Y finalmente tenemos menos 3x al cubo. Ahora, antes de continuar, vamos a simplificar esta última expresión. Entonces tenemos esto. Para simplificar, vamos a dividir cada uno de estos tres términos por un divisor común. Tenemos este primer término, el divisor común es menos 3x. Entonces también aquí tenemos 15ax al cuadrado entre menos 3x. Y este último término entre menos 3x. El resultado es el siguiente. Menos entre menos es más. 18 entre 3 será igual a 6. Aquí tenemos a al cuadrado. X entre x se anulan. Luego tenemos más entre menos nos da menos. 15 entre 3 es 5. Aquí tenemos x al cuadrado entre x es x. Y finalmente tenemos menos entre menos es más. 3 entre 3 es 1.
x al cubo entre x nos queda x al cuadrado. Ahora sí, continuando con el procedimiento, tomamos esta última expresión, la colocamos aquí y la vamos a dividir por esta expresión, que la colocamos aquí. Entonces, tomamos 6a al cuadrado dividido por este primer término que es 2a al cuadrado. Esto es igual, tenemos 6 entre 2 es 3. A al cuadrado entre a al cuadrado se anulan. Entonces tomamos este número 3, lo colocamos aquí y ahora procedemos a realizar las operaciones. Tenemos más por más es menos. 3 por 2 es 6, tenemos a al cuadrado. Enseguida tenemos más por más es más. Cambiando el signo nos queda menos. 3 por 3 es 9, ax. Luego tenemos más por menos es menos. Cambiando el signo nos queda más. 3 por 2 es 6. Y tenemos aquí x al cuadrado. Entonces tenemos que este término se anula con este término. Tenemos menos 5 menos 9 nos da menos 14 ax. Luego tenemos más 1 más 6 nos da más 7 x al cuadrado. Ahora nuevamente vamos a simplificar esta última expresión. Entonces la copiamos aquí abajo y vamos a dividir cada uno de estos términos por un divisor común. Entonces tenemos esto dividido por el divisor común, que es menos 7x, y este término también dividido por menos 7x. Realizando operaciones nos queda igual, menos entre menos es más. 14 entre 7 es 2, a x entre x se anulan. Luego tenemos más entre menos es menos, 7 entre 7 se anulan, x al cuadrado entre x nos queda x. Ahora sí, continuamos con las divisiones. Teníamos esta expresión, la vamos a copiar aquí abajo, esto dividido por esta última expresión. Entonces tenemos aquí 2a al cuadrado, ponemos 2a al cuadrado dividido por este término que es 2a. Esto es igual, aquí tenemos 2 entre 2, se anulan. A al cuadrado entre a, nos queda simplemente a. Entonces ponemos a aquí. Ahora procedemos a realizar la división. Tenemos más por más es más. Cambiando el signo nos queda menos. A por 2a nos queda 2a al cuadrado. Luego tenemos más por menos es menos. Cambiando el signo nos queda más. ax. Ponemos ax, realizamos las operaciones. Esto se anula con esto. Luego tenemos 3 más 1 nos queda 4ax. Aquí bajamos el menos 2x al cuadrado. Procediendo con la división, tenemos ahora este primer término que es 4ax dividido por este término que es 2a. Esto es igual, 4 entre 2 es 2. A entre a se anulan y nos queda x. Entonces, tenemos aquí 2x, lo colocamos aquí, más 2x. Realizamos las operaciones. Entonces tenemos más por más es más. Cambiando el signo nos queda menos. 2 por 2 es 4. ax. Ponemos ax. Luego tenemos más por menos es menos. Cambiando el signo nos queda más. 2. X por x es x al cuadrado. Realizamos las operaciones. Tenemos que este se anula con este y esto se anula con esto. Por lo tanto, el residuo aquí es 0. Como el residuo es 0, entonces hasta aquí termina la división. Por lo tanto, vamos a tomar el último divisor. En este caso, el último divisor es 2a menos x. Entonces, tomando este último divisor y recordando que al principio tomamos la literal a, por lo tanto vamos a decir que el máximo común divisor será justamente esta a multiplicada por el último divisor
que es 2a menos x. Listo, esta última expresión es el máximo común divisor de estos dos polinomios.